Vamos a continuar con el análisis, la información relacionada con el tema que está hoy en todo el movimiento mediático y en el análisis y en el debate. Estamos en esta ocasión, tengo la oportunidad de platicar con el doctor Alejandro Macías. Él es médico, fue principal responsable del control de la pandemia de la influenza en 2009, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en su nivel 3. Doctor Macías, buenas tardes. Hola Julio, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Pues pidiendo que nos dé una actualización, cómo van las cosas hoy en este lunes 16. En estos momentos, ¿cómo ve la situación, doctor? Bueno, es desde la primera vez que lo platicamos, Julio, es la proyección de lo que se había estipulado desde un principio. Esto va creciendo, no entra al mismo tiempo en todos los países, en unos entra con más intensidad, y en algún país entra primero a cuentagotas y después entra ya en tropel. Y eso será en México seguramente cuando las infecciones empiecen a pasar de algunos cientos, ya veremos el crecimiento logarítmico. Y es entonces cuando veremos también seguramente la mayor eficacia de las medidas de distanciamiento social y también al mismo tiempo muy probablemente la saturación de algunos hospitales. Eso todavía pareciera estar a un par de semanas, 1 o 2 semanas. Expertos como usted, como tú, doctor Macías, como el doctor Córdoba Villalobos, están siendo llamados por el gobierno federal para conocer sus experiencias e ir preparando de manera conjunta esta transición hacia la nueva fase del coronavirus. Sí, bueno, el doctor Córdoba, yo trabajé intensamente con él durante la pandemia, no puedo hablar ahorita como si lo han contactado o no. A mí en particular sí, yo he trabajado de hecho en algunos planes de los actuales, sobre todo en la preparación hospitalaria, en un subgrupo de trabajo, es en lo que he trabajado con la administración actual, aunque hay que decir que de manera relativamente independiente, yo en este momento no tengo injerencia en las decisiones que se tomen al respecto de la pandemia. Probablemente por fortuna para mí también, ¿verdad? Ajá. Hay en ese curso de evolución que llevamos, en esta transición, pienso que es absolutamente natural, como se ha hablado, que comiencen a darse los fallecimientos. Hay una especie de batalla en los medios de comunicación acerca de si eso va a significar el inicio de algo que pueda ser catastrófico. A mí me parece que no es sino parte de este proceso y de una evolución como ha sucedido en todos los países y que debemos estar racionalmente preparados para la evolución de todo este problema. ¿Comparte este punto de vista, doctor? Sí, parcialmente, Julio. Mira, o sea, mientras las infecciones estén llegando a cuentagotas y la saturación no se dé, sino que estén entrando los pacientes a cuentagotas en las terapias intensivas, no va a haber gran problema. El problema podría empezar si se alcanzan los niveles que se llegó a tener de incidencia en algunos lugares de China, ahora mismo en Italia y en España, Irán, donde los hospitales sí se llegaron a saturar. Consideremos que, por ejemplo, en Italia se saturó y se colapsó el sistema hospitalario de uno de los mejores sistemas de salud de Europa. Porque no tenían suficientes camas de terapia intensiva. Eso sí puede llegar a suceder y eso precisamente es lo que se pretende que no, con las medidas de distanciamiento que se han empezado a hacer, pero que se tendrán que intensificar en su momento. Eso sí puede llegar a ocurrir. Lo hemos platicado también desde un principio, Julio, que México no tiene suficientes camas de terapia intensiva. Yo creo que eso sí hay que decirlo. Claro. ¿Deberían ya suspenderse las concentraciones masivas del tipo de festivales y de actos realmente masivos, doctor Macías? Mira, Julio, a mí no me gustaría meter ruido en eso porque eso es una atribución de un análisis profundo y de mucha responsabilidad que tiene que hacer la autoridad de salud. Yo lo único que puedo decir es que sí tenemos que estar bien atentos a los casos nuevos porque si nos atenemos a la información que tenemos, todavía en México no tenemos transmisión comunitaria y en ese sentido las medidas de distanciamiento en este momento tendrían poco efecto. Ahora, para que aseguremos
que no tenemos transmisión comunitaria. De hecho, no es una opinión que sea mía solamente. Este mismo día lo ha solicitado así la Organización Mundial de la Salud. Tendríamos que estar probando un poco más de personas para estar seguros cómo está el mapa de la transmisión en todo el territorio nacional. Necesitamos hacer un poco más de pruebas, yo creo que eso sí hay que hacerlo. Y entonces a través de eso también ir guiando las actividades de distanciamiento social para que no se lleguen a saturar los hospitales. Porque si tú, como mencionas, se puede dar un escenario catastrófico en el que empiecen entonces a saturarse las terapias intensivas de los hospitales y al ya no poder aceptar pacientes, ya no aceptan pacientes en urgencias y entonces la gente que llega a solicitar atención, pues simple y sencillamente ya no tiene dónde atenderse. Ese es un escenario que no es solamente una proyección matemática, eso ha ocurrido y está ocurriendo ahora mismo en algunos lugares del mundo. Tu opinión, médico, sobre si el presidente de la República debe ya dejar las giras de trabajo y el contacto directo con la gente. Mira, yo lo que sí puedo decir es que el presidente de la República está hecho de las mismas moléculas de carbono que todos los demás y tiene los mismos riesgos en efecto. Yo sí creo que el presidente de la República, de hecho como primera autoridad sanitaria del país, el presidente de la República es autoridad sanitaria, como ya se ha dicho. Yo creo que él tiene que poner el ejemplo. Y si la autoridad sanitaria está diciendo, a ver, no hagan esto, no hagan esto, pues que hagamos todos lo mismo, desde el más humilde de los trabajadores hasta el presidente de la República. Porque de esto es muy posible que nos vayamos a enfermar muchos, desde el más humilde trabajador hasta el presidente de la República, y todos tenemos una responsabilidad individual. Ya hemos dicho, primero, no caer en pánico, porque lo más probable es que no nos pase nada. El 80-15-5, 80% no lo van a sentir, o van a sentir algo muy leve, el 15% tendrá una enfermedad más intensa, pero no van a tener problema, y es el último 5% el que se puede complicar. Pues todos estemos en ese canal, tratemos de estar en las mejores condiciones posibles y lo que yo siempre digo, hagamos caso de lo que está solicitando la autoridad sanitaria. Y si la autoridad sanitaria dice, pues miren, disminuyan las actividades que no sean imprescindibles ya por ahora, pues creo que todos debemos hacer caso a eso y apegarnos a lo que está indicando la autoridad sanitaria, que para eso está. Doctor Macías, ¿qué opinas de lo que dijo hoy el subsecretario López-Gatell de que la fuerza de AMLO es moral, no de contagio? Sí, no corresponde a mí tampoco decir si tiene alguna fuerza moral o no el presidente. Sí puedo decir, como posteriormente lo aclaró también el propio subsecretario, que sí, el presidente, igual que los demás, puede contagiar o puede contagiarse. Y en ese sentido no es diferente de nadie de nosotros. Yo insisto, sí creo que el presidente, independientemente de que tenga riesgo de contagiarse, tiene una mayor responsabilidad y tiene la obligación de darnos ejemplo. Yo sí creo que hay que hacer eso. Bien, como ya para cerrar esta plática, doctor Macías, agradeciéndote el tiempo y la disposición, ¿qué recomendar en este día, en este momento a los mexicanos? Desde luego estamos en una fase distinta a la de otros países que están cerrando fronteras, prohibiendo vuelos, estableciendo control militar y policíaco para la movilidad social. ¿Hacia dónde vamos y qué debemos pensar y entender hoy exactamente este lunes 16? Sí, mira, esos controles en aeropuertos está bien visto y hay amplia evidencia médica que no funcionan. Cerrar fronteras no funciona, es algo más bien político. Lo que sí tenemos que estarnos es preparando a nivel individual, estar en las mejores condiciones físicas posibles. El que no haga ejercicio, que lo haga. El que fume, que deje de fumar. El que no controle su diabetes, que la controle, ¿verdad? Y estar con las acciones de higiene de manos recurrente y evitar tocarnos ojos, nariz o boca. Eso lo tenemos ya que hacer absolutamente todos, independientemente de lo que queramos exigirle a la autoridad sanitaria, que para eso está en su trabajo. Pero también será una obligación que, independientemente de nuestra afiliación, entendamos que la autoridad sanitaria nos tendrá que estar diciendo en qué momento reducir más actividades sociales y hacerle caso, porque para eso están. Ellos son los que determinarán en qué momento incrementar las acciones de distanciamiento social. Tenemos que estar escuchándolos a ellos, porque es la autoridad y para eso está, y tenemos que estarnos informando sin propagar noticias falsas. Bien, tú en lo personal, ¿qué estás haciendo de especial para cuidarte, doctor Macías?
Bueno, yo procuro, a mí me gustaría ser más joven, Julio, me gustaría Pues tener sí, menos años a mí para que también. no me afectara esto a todos. Pero eso yo no lo puedo hacer. Lo que sí puedo hacer, tratar de mantenerme bien, tratar de hacer ejercicio, de mantenerme físicamente bien, en mi peso corporal, es lo mejor. El que no lo tenga, que tenga sobrepeso, pues es buen momento para que trate de estar en mejores condiciones. Trato de mantener la higiene, siempre cargo conmigo un alcohol en gel y cuando sea necesario me higienizo mis manos. Es lo que puedo hacer. Yo, que soy médico infectólogo, pues estoy considerando que la probabilidad de que yo me llegue a infectar es extraordinariamente alta, más que el resto de la población. Hago lo que me corresponde hacer y no caigo en pánico. Sé que si me enfermo, a pesar de lo que pueda pasar, lo más probable es que salga bien, es lo que puedo hacer. Yo creo que la precaución está bien, pero el pánico es lo que no está bien. Vamos a hacer todo esto de una manera objetiva, lo que nos corresponda a cada quien. Muy bien. Muchas gracias, doctor Macías, por esta oportunidad. Gracias. Un gusto saludarte y estar con tu auditorio, Julio. Gracias. Hemos estado con el doctor Alejandro Macías, él es infectólogo, especialista en estos temas, uno de los responsables del combate a la influenza en 2009. Bueno, vamos a